La luz brillaba en sus corazones. Madrid se sumía en una penumbra inusual. Era casi medianoche cuando la ciudad entera se vio sacudida por un apagón masivo que dejó a sus habitantes en un mar de incertidumbre. El cielo, de un negro profundo, parecía reclamar su papel como el único testigo de aquel suceso. Cada esquina de la capital se transformó en un laberinto de calles oscuras, con el eco lejano de sirenas, murmullos nerviosos y pasos que resonaban en el asfalto vacío. En medio de esta atmósfera atípica, en una parada de autobús en la glorieta de Embajadores, se encontraba Lucía, una mujer de 30 y pocos años, con el corazón rebosante de anhelos y la mirada perdida en las luces apagadas de la ciudad. Por su trabajo como enfermera en el Hospital 12 de Octubre, estaba acostumbrada a los turnos de noche, al cansancio extremo y a la adrenalina que suponía tener tantas vidas en sus manos. Sin embargo, nada la había preparado para un corte eléctrico que sumiera a Madrid en un caos semejante. Había salido del hospital al anochecer, confiando en que algún autobús pasaría a la hora de siempre, según lo programado. Pero el reloj que llevaba en su muñeca, aquel regalo de su madre, marcaba ya una hora de retraso y el bus ni siquiera daba señales de acercarse. En realidad, la ciudad entera parecía haberse quedado parada en un tiempo estático, donde ni semáforos ni farolas cumplían su función. Aquel silencio incómodo solo era quebrado por el murmullo de personas desconcertadas, preguntando en voz alta qué sucedía, sin hallar respuesta. Lucía, apoyada en la estructura de la parada, observaba de reojo a quien esperaba junto a ella. Un hombre alto, con una chaqueta oscura y una bufanda gris colgando, mirada pensativa y un porte sereno pese a las circunstancias. Parecía abrigarse contra la noche fresca de noviembre, aunque el frío real provenía de la incertidumbre que flotaba en el ambiente. «Parece que va para largo», musitó Lucía, más para sus adentros que dirigiéndose a él. El hombre, que había permanecido callado hasta entonces, despegó la vista de su teléfono apagado y la miró. Sus ojos reflejaban cierta preocupación, pero también una suerte de calma inexplicable. «Sí, no tiene buena pinta. Me llamo Daniel», se presentó con un hilo de voz. «¿Tú también esperas el autobús C2? «Sí, soy Lucía. Encantada», respondió ella, devolviéndole una sonrisa leve. Estaba convencida de que al menos este bus seguiría su ruta, pero no creo que en esta situación quede ningún vehículo circulando. A lo mejor hay que armarse de paciencia. El viento fresco mecía sus cabellos oscuros, resaltando un rostro de rasgos suaves y mirada profunda. Daniel, por su parte, parecía más preocupado por el hecho de que su móvil no funcionara. Lo sacaba cada pocos segundos, tratando de ver si por algún milagro había vuelto la cobertura o la energía. Nada. El apagón era definitivo. «¿A dónde te diriges?», se atrevió a preguntar Daniel con curiosidad. «Vivo por la zona de Tetuán», respondió ella. «Es un buen trecho de aquí, aunque si no me queda otra, tal vez deba caminar». Daniel soltó un leve suspiro. Su casa también quedaba al otro lado de la ciudad. En su mente empezó a hacer cálculos. ¿Cuánto tardaría en llegar caminando? ¿Cuánta batería le quedaba en la linterna del móvil, en caso de que éste despertara milagrosamente? ¿Y si sería prudente aventurarse por las calles a oscuras, con todo el caos que podía desencadenarse? «Yo vivo cerca de la Plaza de Castilla», contestó él. «Así que nos pilla más o menos la misma ruta». Aquella coincidencia les generó un atisbo de esperanza. Tal vez no tendrían que emprender el camino cada uno por su lado. Al menos se harían compañía. El tiempo corría, pero de una forma extraña, como si hubiera adoptado un ritmo más lento bajo las sombras de la noche madrileña. Habían pasado ya 20 minutos desde aquel intercambio de presentaciones, y ni un solo autobús había asomado sus luces en la lejanía. Otras personas esperaban en la parada, con expresiones cada vez más impacientes, consultando el reloj de sus teléfonos inservibles. Una pareja mayor, un par de jóvenes universitarias que cuchicheaban nerviosas, y un señor con una maleta. Poco a poco, sin embargo, fueron dispersándose con la esperanza de encontrar otro medio de transporte o, en el peor de los casos, un taxi disponible, aunque con el apagón probablemente ninguno estuviera en circulación normal. Lucía y Daniel se quedaron, casi sin darse cuenta, en la parada, como si aquella fuera la única balsa de salvación en medio del océano de calles sin luz. Finalmente, tras un cruce de miradas,
decidieron que esperar no tenía sentido. Mejor empecemos a caminar, propuso Daniel. Tal vez encontremos algo en el camino, un taxi, un autobús que se haya quedado rezagado o incluso una estación de metro con algún generador de emergencia. Lucía asintió. Tenía el cuerpo cansado después de su turno, pero la perspectiva de quedarse allí parada sin un plan le parecía peor. Además, no podía negar un ligero cosquilleo en el pecho. Salir de la parada con Daniel, un desconocido que le inspiraba confianza, le producía algo similar a la curiosidad y el alivio. No estoy sola, se decía, y eso hacía que la oscuridad pareciera menos amenazante. Tomaron la calle principal en dirección norte. A esas horas, con la red eléctrica caída, la ciudad era apenas una serie de siluetas de edificios y luces de emergencia de fondo, que parpadeaban aquí y allá, acompañadas por el reflejo blanco de la luna. El rumor distante de sirenas y las farolas sin electricidad les recordaban que aquella no era una noche como cualquier otra. Mientras avanzaban, comenzaron a compartir retazos de sus vidas. Aún con pasos cautelosos, se sentían extrañamente cómodos. Quizá fuera el contexto tan inusual lo que provocó que en pocos minutos hablaran con tanta naturalidad como si se conocieran de toda la vida. ¿Por qué decidiste ser enfermera?, preguntó Daniel con genuino interés. Lucía se tomó unos segundos para responder. Hacer una pausa para poner en palabras la vocación que la había impulsado desde niña siempre la emocionaba. Mi madre era enfermera también, en el mismo hospital donde trabajo ahora. Crecí escuchando sus historias sobre pacientes, operaciones, urgencias. Aunque a la mayoría le asustaban esas anécdotas, a mí me fascinaban. Me di cuenta de que quería ayudar, de que podía hacer algo bueno para los demás. Y aquí estoy, repitiendo de alguna manera el camino que ella inició. Vaya, qué bonito. Daniel le dedicó una mirada de admiración. Seguro que tu trabajo es muy agotador, pero también debe ser muy gratificante. Lo es, asintió Lucía. ¿Y tú a qué te dedicas? Daniel se aclaró la garganta. A pesar de que ya había soltado bastantes palabras en aquel breve lapso de tiempo, aún sentía algo de timidez. Aún así, no dudó en ser sincero con ella. Soy arquitecto. Trabajo en un estudio pequeño, cerca de la Castellana. Construimos sobre todo edificios de oficinas y locales comerciales. Aunque, en mi tiempo libre, me encanta diseñar casitas rurales o refugios de madera, cosas más pequeñas y acogedoras. Los ojos de Lucía se encendieron de curiosidad. Por su mente desfilaron imágenes de cabañas en bosques remotos, de espacios tranquilos y una vida más simple. Se preguntó si Daniel también anhelaba alejarse alguna vez del bullicio de la ciudad, de los horarios estrictos y de la presión constante. Debe ser precioso ver cómo algo que estaba en tu imaginación cobra forma y se convierte en un lugar real, comentó. Es una sensación indescriptible, reconoció él. Aunque también pasa que cuando terminas un proyecto, la vida avanza y uno ya está sumergido en la siguiente fase, en el siguiente plano. A veces echo de menos quedarme más tiempo apreciando lo que hemos creado, pero supongo que así es todo, como tu trabajo. Sigues adelante, paciente tras paciente, sin parar. Y así, con pasos seguros entre calles a oscuras, se fueron descubriendo el uno al otro. No pasaron ni 15 minutos más, cuando se dieron cuenta de que tenían que tomar un desvío. Las sirenas de policía y ambulancias en la avenida de la ciudad de Barcelona indicaban que algo grave sucedía por aquella parte, quizá tráfico colapsado o algún accidente. Mejor desviémonos por las calles laterales, propuso Lucía. Conozco un poco la zona, quizá lleguemos a Atocha sin cruzar tanto lío. Daniel estuvo de acuerdo. Sabía que moverse por un Madrid sin luz era todo un desafío, pero confiaba en la orientación de ella. Además, empezaba a disfrutar del hecho de tener una compañía tan agradable. Un halo de complicidad se había formado entre ambos, y aunque ninguno lo admitía en voz alta, la sensación de seguridad y calidez que sentían al caminar juntos era como un faro en medio de la noche. La oscuridad no era total. Los faros de algún coche esporádico iluminaban fugazmente el camino. Las luces de emergencia de ciertas tiendas parpadeaban con energía tenue y, de cuando en cuando, algún portal mostraba la luz tenue de una linterna o una vela. Aún así, el silencio general,
interrumpido por ruidos lejanos y gritos esporádicos, recordaba a todos que el apagón tenía dimensiones monumentales. Después de casi media hora de caminata, rodearon unos contenedores y se toparon con algo inesperado. En la esquina de un cruce, una pequeña cafetería mantenía sus puertas abiertas, iluminada solo por velas estratégicamente colocadas en las mesas y en la barra. Parecía una invitación silenciosa para descansar un momento, huir del caos de la calle y recobrar algo de energía. ¿Quieres entrar a ver si podemos tomar algo?, preguntó Daniel con cierta vacilación, temiendo que Lucía considerara que tenían prisa por llegar a casa. Ella, sin embargo, respondió con un leve gesto de alivio. Sí, por favor. Necesito un minuto para sentarme y, si hay algo caliente, no me vendría mal un café. Al adentrarse en el local, se encontraron con una atmósfera inesperadamente acogedora. Un par de clientes charlaban en voz baja, y tras la barra, una mujer de mediana edad y sonrisa amable intentaba servir café con el agua que tenía en una gran cafetera de gas. El aroma se extendía, mezclándose con la cera derretida de las velas. «Buenas noches, chicos», saludó la mujer. «Pasad, pasad. Mientras tenga provisiones, os sirvo lo que queráis». «Yo quiero un café solo», pidió Daniel. «Para mí uno con leche», añadió Lucía. La mujer, que se presentó como Marisol, les sirvió el café en tazas sencillas y les indicó una mesa libre junto a la ventana, donde la luz de las velas danzaba en sombras anaranjadas. A pesar de la tenuidad, todo adquiría un matiz íntimo. Se sentaron frente a frente, apoyando los codos en la mesa y las manos rodeando las tazas para absorber el calor. Entre sorbos, los ojos de Lucía y Daniel se encontraron, y por un instante, el silencio entre ellos fue tan elocuente como sus miradas. «Gracias por quedarte conmigo a caminar», dijo Lucía en voz baja al cabo de unos segundos. «Ha sido un día largo y esto, la verdad, es un caos». Daniel negó con la cabeza, casi sonriendo. «Gracias a ti. No sé en qué lío me metería si fuera solo. A veces la ciudad puede convertirse en un lugar hostil, y más en circunstancias como esta». Poco después, empezaron a bromear sobre la situación, aliviando la tensión acumulada. Contaban historias de infancia, anécdotas de su día a día, y por momentos se olvidaban de que estaban en un Madrid sumido en la oscuridad. Sintieron una confianza mutua que rara vez surgía tan rápido entre dos desconocidos. Fue como si, al amparo de aquella luz tenue, se atrevieran a mostrar un pedazo de su alma. «A veces», dijo Lucía con una sonrisa traviesa, «pienso que estas cosas pasan para que recordemos lo frágiles que somos. Nos creemos invencibles, con toda la tecnología, el confort, y de repente un apagón y estamos perdidos». Daniel se llevó la taza a los labios y antes de beber, reflexionó en voz alta. Sí, y es curioso cómo, cuando sucede algo así, es cuando empezamos a valorar detalles pequeños como la compañía de una persona con la que jamás habías hablado. En ese momento, a Lucía le pareció que la penumbra iluminaba a Daniel con un aura especial. Y a él, la sonrisa de ella bajo el suave resplandor de las velas le resultó increíblemente cálida. Era como si un hilo invisible los uniera, un hilo que quizás siempre había estado ahí, esperando que lo descubrieran. Tras aquel breve oasis, la ciudad los recibió de nuevo con su manto de oscuridad. Era hora de retomar la ruta hacia el norte. A lo lejos, el cielo parecía un poco más luminoso. Tal vez porque la luna se había alzado hasta su cenit, o porque la densidad de los edificios menguaba conforme se alejaban del centro. Decidieron andar por calles menos transitadas, evitando avenidas principales donde el pánico y la confusión podían ser mayores. A cada paso, encontraban escenas distintas. Familias en los balcones con velas encendidas, intentando ver qué ocurría. Grupos de vecinos hablando en las aceras, contándose rumores sobre la causa del apagón. Algunos coches avanzaban con precaución. Sus faros eran la única luz en un mundo de tinieblas. Lucía y Daniel, por su parte, se sentían cada vez más cómodos uno con el otro. Entre risas, le contaron anécdotas cotidianas. Ella hablaba de sus compañeros del hospital, de la vez que tuvo que atender a un paciente que insistía en contar chistes aún con un brazo fracturado. Él narraba la historia de cuando, tras terminar la carrera, fue a ver a su jefe para pedirle trabajo y se tropezó con la silla, cayendo al suelo en su primer día, para luego sorprender a todos con un proyecto brillante.
El cansancio físico se iba acumulando, pero la calidez de la conversación los empujaba hacia adelante. Incluso cuando cruzaron un pequeño puente cerca de Atocha, con la oscuridad apenas rota por el tenue reflejo del agua, se tomaron de los brazos sin decir nada, instintivamente, para ayudarse a conservar el equilibrio. Fue un gesto simple y espontáneo, pero ambos sintieron en la piel el calor del otro. Si alguien me hubiera dicho esta mañana que acabaría caminando a oscuras con un desconocido durante kilómetros y, además, sintiéndome tranquila, admitió Lucía, soltando una carcajada suave, no lo habría creído. A mí me pasa lo mismo, confesó Daniel. Esta noche está siendo una locura, pero en lugar de sentir miedo o estrés, siento como paz. No sé explicarlo. La complicidad surgía de forma natural. Pararon en un pequeño parque para sentarse unos minutos a recuperar aire. Allí, en un banco mojado por la humedad de la noche, hablaron con franqueza de cosas que normalmente se reservan para amistades íntimas, de sus inseguridades, de las relaciones pasadas que fracasaron, de los miedos que les acechaban al pensar en el futuro. Lucía habló de cómo, a veces, el estrés del hospital la hacía dudar de si sería capaz de tener su propia familia. Daniel confesó que, tras varios desengaños amorosos, casi había perdido la esperanza de encontrar a alguien con quien conectar de verdad. Pero ahí está la magia, dijo Lucía. Aparece cuando menos te lo esperas. Se miraron a los ojos en la penumbra del parque, con la ciudad sumida en silencio alrededor. Un silencio roto por el latido de sus corazones acelerados. Sin embargo, aún les quedaba camino por recorrer. Con cierta timidez, se incorporaron y volvieron a la calzada, dispuestos a seguir avanzando. Conforme se aproximaban a la zona de nuevos ministerios, se dieron cuenta de que el tránsito de coches y gente había aumentado. Seguramente muchos madrileños estaban intentando llegar a sus casas o reencontrarse con sus familiares. Las calles principales conservaban cierto brillo gracias a los faros de los vehículos que avanzaban con lentitud, creando un espectáculo de luces en movimiento que recordaba a luciérnagas en la noche. Lucía y Daniel iban atentos a cualquier señal de transporte público, pero no había rastro ni de autobuses ni de metro. Si había alguno operativo, no era por allí. Aún así, se sentían casi afortunados de poder recorrer la ciudad a pie, sintiendo la emoción de vivir algo que no volvería a repetirse en mucho tiempo, o eso esperaban. ¿Te imaginas que recordemos esto en unos años y nos parezca increíble?, preguntó Lucía, tratando de visualizar el futuro. Estoy seguro de que lo recordaremos, contestó Daniel con una sonrisa. El apagón de Madrid, la noche en que todo se detuvo. Y la noche en que nos conocimos. Sus palabras flotaron en el aire con un deje de intimidad que los sorprendió a ambos. Él alzó la mirada, encontrándose con la de ella, y sintió un nudo de emociones en la garganta. Era una extraña mezcla de gratitud, de curiosidad y de un deseo de prolongar ese encuentro todo lo posible. Siguieron caminando hasta que, de pronto, se toparon con un control policial improvisado. Varios agentes con linternas estaban desviando el tráfico y preguntando a los transeúntes cuál era su destino. Al llegar el turno de Lucía y Daniel, les explicaron su plan de llegar andando hasta Tetuán o Plaza de Castilla. Tened cuidado, algunas calles están colapsadas y hay gente nerviosa por la falta de luz, les advirtió un agente. Si podéis evitar las avenidas principales, mucho mejor. Agradecieron el consejo y se desviaron un par de calles, siguiendo las indicaciones de la policía. La oscuridad era menos profunda, pues muchos conductores mantenían encendidos sus faros, y la claridad de la luna llena se reflejaba en las fachadas de los edificios. Aún así, la tensión en el ambiente era palpable. Grupos de personas caminaban con prisa, otros discutían en voz alta, y se veían tiendas cerradas con candados reforzados. ¿Sientes miedo?, preguntó de pronto Lucía, notando que su voz temblaba un poco. Daniel la miró con ternura. No. O sea, sí me preocupa la situación, pero no estoy asustado, y mucho menos si vas conmigo. Lucía sintió un nudo en el pecho. El cansancio comenzaba a pasarle factura en las piernas, pero había algo en la presencia de Daniel que le daba fuerzas. Aquella conexión que se forjaba en cada paso resultaba más luminosa que cualquier farola encendida. Llegaron a la Plaza de Colón, donde se respiraba cierto ajetreo.
Al fondo, algunas luces emergían de vez en cuando, tal vez de generadores de emergencia en edificios oficiales. Ellos, sin embargo, se mantenían en la penumbra de las aceras menos transitadas, prefiriendo no adentrarse en multitudes. Con cada cuadra que avanzaban, se acercaban más al destino de Lucía, pero al mismo tiempo, la noche avanzaba y parecía distanciarse la idea de un pronto restablecimiento eléctrico. Las fuerzas se escaseaban, y la tensión de la jornada pesaba en los hombros de ambos. Aún así, cada pausa que hacían para recobrar aire terminaba convirtiéndose en un momento de intimidad, de confidencias suaves que los unían más. ¿Te han roto el corazón alguna vez?, preguntó Lucía en un susurro, casi como si temiera la respuesta. Sí, varias, admitió Daniel mirándola de reojo. Al principio duele, luego te vuelves más cauto. A veces piensas que ya no te ilusionarás igual, pero la vida te enseña que siempre hay espacio para las sorpresas. Lucía recordó sus propias cicatrices. La ruptura con su pareja de años atrás. Una persona a la que amó profundamente, pero que no supo entender sus horarios, su vocación, ni su pasión por cuidar a los demás. Se habían distanciado, y con el tiempo, la relación se apagó. Supongo que sí, respondió ella. Siempre acaba habiendo esperanza, aunque uno no quiera reconocerlo. Se hicieron un silencio y se miraron en medio de la noche, con la respiración agitada por el cansancio. Unos metros más adelante, vieron cómo se encendía de pronto la luz de una farola solitaria, como un guiño travieso del destino que les recordaba que, pese a todo, la ciudad podría despertar en cualquier momento. ¿Viste eso?, dijo Daniel sorprendido. La farola parpadeó un instante y volvió a apagarse, pero aquel destello efímero les arrancó sonrisas, como niños maravillados. Era una pequeña chispa de luz que por unos segundos pareció reflejarse en sus corazones. La caminata resultó menos pesada de lo que habrían imaginado al comienzo. Entre charla y charla, los kilómetros se sumaban sin que lo notaran del todo. Dejaron atrás la zona de Ríos Rosas, pasando por un ambiente cada vez más tranquilo. Los vecinos se habían retirado a sus casas, resguardados tras velas y linternas, y las calles ofrecían una extraña paz. «Mi casa está a unas pocas manzanas de aquí», anunció Lucía. «¿Y la tuya?» «Yo vivo más al norte, en la zona de Plaza de Castilla. Realmente está algo lejos todavía, pero no pasa nada, estoy bien». Daniel intentó sonar confiado, aunque ya sentía el cansancio punzando sus músculos. «Si quieres, puedes quedarte a dormir en mi casa», propuso Lucía sin rodeos, notando que en cualquier otro contexto tal vez no se hubiera atrevido a lanzar semejante invitación. «Tengo un sofá grande. No quisiera que sigas caminando solo hasta tan tarde y en medio de este caos». Daniel quedó perplejo ante la propuesta, pero la misma extrañeza de la noche, la complicidad forjada y la sensación de que estaban viviendo algo único, lo empujaron a aceptar sin vacilar. «Me encantaría, te lo agradezco un montón». Caminaron las últimas calles hasta que, por fin, se detuvieron en el portal de un edificio de fachada antigua. Lucía sacó las llaves, palpando en la oscuridad hasta encontrar la cerradura correcta. Un par de vecinos charlaban con velas en el pasillo de entrada, y al verlos, sonrieron con complicidad, como si adivinaran que ambos llegaban de una odisea por la ciudad apagada. «Buenas noches», dijo Lucía a sus vecinos. «Parece que esto va para largo». «Sí, hija. No sabemos cuándo volverá la luz», replicó una señora moviendo la cabeza. «Esta noche no dormiremos muy tranquilos». Subieron al tercer piso por las escaleras, alumbrando con una vela que les prestaron. Cuando por fin se adentraron en el piso de Lucía, un pequeño pero acogedor apartamento, ambos suspiraron de alivio. Fuera de las calles, el silencio resultaba casi abrumador, solo roto por las respiraciones entrecortadas tras la caminata. «Bienvenido a mi fortaleza», bromeó Lucía, dejando las llaves en la mesa de la entrada. Daniel sonrió y se permitió recorrer el espacio con la mirada. Una sala de estar con un sofá en forma de L y una pared llena de fotos, seguramente recuerdos de Lucía con familiares y amigos. Un aroma suave a vainilla se desprendía de unas velas encendidas sobre una estantería. Nada más entrar,
se sentía que aquel lugar reflejaba la calidez de su dueña. «Es muy bonito y acogedor», comentó Daniel, intentando contener el hormigueo que le recorría el cuerpo. «Gracias. Bueno, lo principal es que aquí tenemos mantas y algo de comida. Te dejaré una manta para el sofá». Lucía señaló el mueble con una sonrisa tímida. «¿Tienes hambre?» «Un poco, la verdad». Se adentraron en la cocina, donde Lucía, usando la linterna de un pequeño aparato a pilas, pudo comprobar qué tenían en la nevera. Aunque sin electricidad, pronto habría que consumir los alimentos que aún estaban frescos. Encontró algo de queso, jamón, tomates y pan de molde suficiente para armar un par de bocadillos sencillos. «No es gran cosa, pero nos servirá para no irnos a dormir con el estómago vacío», dijo ella, sacando platos y vasos. Se sentaron en la sala, iluminados por velas. Afuera, la noche seguía su curso, y aunque las persianas estaban semi-bajadas, se filtraba la tenue luz de la luna. Allí, compartiendo un bocadillo y un vaso de agua, volvieron a charlar en voz baja, sintiendo la serenidad de tener un techo sobre sus cabezas y de no estar solos en aquella noche excepcional. Hubo un momento en que, tras un intercambio de risas por una anécdota divertida de la infancia de Daniel, el silencio se impuso. Sus miradas se encontraron y ambos supieron que algo había germinado esa noche. Una conexión profunda, fruto de una complicidad tan instantánea como inusual. En circunstancias normales, quizá jamás se habrían fijado el uno en el otro, pero aquella noche, en medio de la vulnerabilidad de la ciudad oscura, sus almas parecían reconocerse. Exhaustos, se acomodaron como pudieron para descansar. Lucía le cedió el sofá a Daniel, asegurándole que era lo suficientemente cómodo, y ella se recluyó en su habitación. Las últimas palabras antes de despedirse fueron breves. Un «buenas noches», impregnado de cariño, como si desearan que el mundo se detuviera un poco más para prolongar ese momento. La noche transcurrió con el eco lejano de sirenas y murmullos apagados que llegaban de la calle, pero dentro de aquella casa reinaba la calma. Daniel durmió sorprendentemente bien, a pesar de las circunstancias. O quizá por ellas. Se sentía a salvo, con el corazón ligero por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por las rendijas de las persianas y lo despertó. Abrió los ojos para encontrarse con el rostro de Lucía asomando desde el pasillo, sonriendo. «Buenos días», saludó ella con voz suave. «¿Has dormido bien?» «Sí, increíblemente bien», admitió él, sentándose con algo de torpeza. Se fijó en que las luces seguían sin funcionar, y al asomarse por la ventana, comprobó que aún no había electricidad en la calle. «Parece que seguimos sin luz». «Eso parece», contestó Lucía, un tanto preocupada. «Pero al menos ya es de día, y todo se ve distinto con el sol». Se prepararon un desayuno improvisado con lo poco que quedaba. Algo de fruta, yogures que aún no se habían echado a perder y unas galletas. Lo disfrutaron como si fuera un festín, riéndose de la precariedad del momento, pero también valorando que, de alguna forma, habían superado la peor parte, la noche interminable. Cuando Daniel se despidió para encaminarse finalmente a su casa, se quedó en la puerta un instante, sin saber bien qué decir o cómo expresar todo lo que sentía. Tenía la sensación de haber dejado un pedazo de sí mismo en ese lugar, con esa mujer a la que había conocido menos de un día antes, pero con la que sentía una conexión que no podía describir con palabras. «Si necesitas algo, sabes dónde encontrarme», dijo Lucía, notando la emoción contenida en su voz. «Claro, gracias por todo, de verdad». El abrazo surgió espontáneo. Fue uno de esos abrazos largos, que dicen más que cualquier frase, que sellan una promesa silenciosa. Al separarse, Daniel la miró a los ojos y supo que aquel no era un adiós, sino un inicio. El apagón en Madrid duró, en total, casi 24 horas, un suceso que quedó marcado en la memoria colectiva. Las teorías sobre el origen del corte eléctrico se multiplicaron. Algunos hablaron de fallos en la red, otros de tormentas solares, e incluso hubo quienes especularon con ataques cibernéticos. Con el paso de los días, la rutina regresó a la ciudad. El tráfico volvió a sus embotellamientos habituales. Las luces iluminaron las calles al anochecer, y la gente volvió a consultar frenéticamente sus móviles. Sin embargo,
Para Lucía y Daniel, nada volvería a ser igual. Esa extraña noche, llena de incertidumbre, se convirtió en el punto de encuentro de dos almas que se habían reconocido en la penumbra. Después de aquel amanecer, no pasó ni un día sin que Daniel encontrara una excusa para llamar a Lucía o mandarle un mensaje, ni una noche sin que ella pensara en él antes de dormir. Se vieron varias veces más, a plena luz del día, recorriendo las calles de Madrid, ya sin prisas ni sombras acechantes. Pasearon por el Parque del Retiro, tomaron café en terrazas concurridas y descubrieron que el brillo que habían sentido en la oscuridad no era una ilusión, era el latido de algo real, algo que florecía con cada conversación, cada gesto, cada sonrisa. En uno de sus paseos por la Gran Vía, justo cuando el sol caía y las luces de la ciudad volvían a encenderse, como si hubieran estado esperando ese preciso instante, Daniel se atrevió a tomar la mano de Lucía con una firmeza nueva, diferente a la del simple apoyo de aquella noche. Ella respondió entrelazando los dedos con los suyos y lo miró con ternura. ¿Recuerdas aquel apagón?, preguntó él, evocando la primera vez que sus manos se unieron para cruzar un puente oscuro. ¿Cómo olvidarlo?, respondió ella, dejando escapar una pequeña risa. El bus que nunca llegó, la caminata sin fin, las velas en la cafetería, y tú. ¿Sabes algo?, continuó Daniel. Podría decir que esa noche fue el día en que de verdad empezó mi vida aquí en Madrid. Llevo años viviendo en la ciudad, pero nunca me había sentido tan conectado. No sé. Lucía sintió un escalofrío agradable por la espalda al oír aquellas palabras. Recordó la extenuante jornada en el hospital, la parada de autobús, la incertidumbre total. Y recordó la calidez que sintió cuando él le habló por primera vez, el alivio que supuso compartir la soledad de la noche con alguien que irradiaba confianza. Yo tampoco me había sentido así nunca, admitió, con la sinceridad que la caracterizaba. Y aunque suene cursi, supongo que en medio de la oscuridad encontramos la luz que de verdad importa. Se detuvieron en mitad de la acera, al borde de un semáforo que cambiaba a verde. El bullicio de la ciudad, los turistas, la gente volviendo a casa, las luces de los escaparates. Todo continuaba como si ellos no existieran. Pero en su pequeño universo, en ese instante, el tiempo se congeló. La luz brillaba en nuestros corazones, ¿verdad?, susurró Daniel, dibujando una sonrisa. Sí, contestó Lucía, dejando que las palabras iluminaran su mirada. Y sigue brillando. Con ese presentimiento, se fundieron en un beso que selló aquel nuevo comienzo, recordándoles que a veces hace falta que todo se apague a tu alrededor para que puedas ver, al fin, lo que de verdad ilumina tu vida. Esa noche madrileña de apagón había sido un golpe de suerte, una coincidencia tan hermosa como impredecible. Dos personas, en medio del caos, habían descubierto que la luz más fuerte siempre surge de un corazón que se atreve a abrirse, incluso cuando el mundo alrededor se sume en tinieblas. Y así, mientras el sol se ponía y Madrid recuperaba el ajetreo de siempre, Lucía y Daniel caminaban tomados de la mano, sin temor a la oscuridad ni a la incertidumbre, sabiendo que, de aquí en adelante, sus pasos estarían irremediablemente entrelazados. Y aquella llama que se encendió entre ellos, en una parada de autobús donde el bus jamás llegó, seguiría viva, brillando con la fuerza de los sentimientos que florecen cuando menos te lo esperas, y que, por mucho que el mundo se quede a oscuras, nunca dejarán de iluminar.